Querido amigo, querida amiga, hermana, hermano, a través del presente video vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Qué clase de libro es la Biblia? Si hiciéramos una consulta a las personas y les preguntáramos qué es para usted la Biblia, seguramente nos darían una variedad de respuestas, a favor, en contra o indiferencia ante el tema, pero sería muy difícil que alguien nos respondiera con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿O de qué me habla? ¿Qué es la Biblia? Porque es muy conocida. De hecho, es el libro que ha sido más traducido, el libro más leído y el libro más vendido. Y si miramos hacia el pasado, también ha sido un libro muy perseguido. Ya no es perseguida la Biblia, felizmente, y la tenemos en una infinidad de versiones. La tenemos, bueno, una muestra en inglés, la tenemos también en español, la versión Reina Valera, la de inglés que mostré, la King James Version, o la versión King James, que es una de las más conocidas, y tengo también en mi mano una Vulgata latina, la Biblia Sacra. Hay muchas versiones de ella, ha sido editada cientos y millones de veces, se vende por millones todos los días del año. Por lo tanto, la Biblia es un libro muy especial, distinto. Ahora, partamos por decir de dónde proviene la palabra con que nosotros designamos este libro, Biblia. ¿De dónde proviene? Proviene del griego, de una palabrita, biblion, que significa rollo o libro. El plural de esa palabra es biblia, y de ahí es donde tomamos nosotros el nombre Biblia que tenemos. ¿Por qué usamos el plural y no el singular? Porque aunque se presenta en un solo volumen, la Biblia consta de 66 libros, que fueron escritos en un lapso de 1500 años por unos 40 autores. Pero lo que la hace única como libro es que es ella, solamente este libro, que declara de sí mismo que su autor es Dios. Qué interesante eso. Esto lo dice el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo en su epístola. Él dijo esto, afirmó lo mismo. Lo vamos a leer. Voy a leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios. Es claro, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo se refería a la escritura hebrea, al Antiguo Testamento, que era la Biblia de ese entonces. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que son los escritos de los evangelios y las epístolas. Por lo tanto, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, en otras palabras, Dios inspiró el mensaje viene del cielo, el mensaje es de Dios, pero está expresado en un lenguaje humano. Es decir, que Dios iluminó las mentes, los corazones de hombres fieles para que transmitieran su mensaje. Esto lo expresa muy, muy claramente el apóstol Pedro. Voy a leer en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 21. Dice así el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El autor de la Biblia es Dios. No fue traída por voluntad humana. Este libro, estos 66 libros no fueron compuestos porque a un hombre se le ocurrió, fueron por voluntad de Dios, voluntad divina. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, aunque el mensaje es un mensaje del cielo, está expresado y hablado o escrito a través del lenguaje humano. Y eso la hace muy especial a la Biblia. El apóstol Pablo empleó una figura muy linda al respecto. Él se refirió a que el tesoro del cielo, el mensaje del cielo, lo llevábamos en vasijas de barro. Él dijo, porque este tesoro, voy a leer en 2 de Corintios 4:7. Allí dice lo siguiente, 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, él se refería al Evangelio, a la buena nueva de Dios.
y dice que lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros los hombres. Dios se dignó a dar un mensaje celestial, un mensaje divino, lo dio para que fuera expresado a través del imperfecto lenguaje humano. Podemos, por lo tanto, decir de la Biblia, como diríamos de Jesús, que la Biblia es la mezcla o la combinación de lo divino con lo humano. De Jesús, ¿qué se dijo? El apóstol Juan dijo que aquel verbo fue hecho carne, dijo. Lo leemos. Está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, ¿a quién se refiere? A Jesús. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús, el verbo. Esa palabra, verbo, está tomada del griego logos. Y logos también significa palabra. Por lo tanto, podríamos releer el versículo diciendo, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jesús, la palabra de Dios, o el verbo de Dios. Podemos decir lo mismo de la Biblia. La Biblia es el mensaje divino expresado a través del lenguaje humano. Es la combinación de lo divino con lo humano. Es maravilloso el mensaje. Por lo tanto, la Biblia es un libro único y especial porque es la voz de Dios. De hecho, a la Biblia nosotros le llamamos palabra de Dios. Jesús siempre nos enseñó a tratar las escrituras con respeto y a hacer de ellas la autoridad máxima y la que definía todas las doctrinas. Jesús siempre preguntaba a sus oponentes, ¿no habéis leído? ¿Nunca leísteis? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y también reconvino a la gente de su tiempo diciéndoles, erráis ignorando las escrituras. Entonces, para cerrar y responder la pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿qué clase de libro es la Biblia? Es el mensaje del cielo, el mensaje de Dios expresado en lenguaje humano. Es la combinación de lo divino con lo humano. Es la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.